Una foto, Manuel. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionado presidente. Señoras comisionadas, buenas tardes. Buenas tardes. Como lo solicita el Tardes. comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias, secretario. Les pido por favor ponernos de pie. Al existir el quórum legal y siendo las 14 horas con 5 minutos del día de hoy, 9 de agosto del año 2016, declaro formalmente abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, comisionado. El orden del día propuesto para esta sesión ordinaria número 30 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de agosto del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión 192, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 194, 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Recurso de revisión 202, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Recurso de revisión 204, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 205, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 206, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Recurso de revisión 212, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Recurso de revisión 213, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 216, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 220, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Recurso de revisión 223, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 224, diagonal 2016, ponencia 1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. El recurso de revisión 519, diagonal 2015, y su acumulado 521 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Recurso de revisión 44, diagonal 2016, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 193, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cunduacán, Tabasco. Recurso de revisión 194, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Recurso de revisión 197, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 198, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 199, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. Recurso de revisión 200, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 201, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Recurso de revisión 202, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. Recurso de revisión 203, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 206, diagonal 2016, ponencia 2, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos,
relativo a la discusión y aprobación en su caso del procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del procedimiento de queja número el recurso, procedimiento administrativo de responsabilidad derivado del procedimiento de queja identificado como RQ-144-2014, instaurado en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Del proyecto de recurso de revisión 47-2016, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Recurso de revisión 49-2016, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Recurso de revisión 77-2016, promovido en contra del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco. Recurso de revisión 192-2016, ponencia 3, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 196-2016, ponencia 3, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y por último, el recurso de revisión 202-2016, ponencia 3, promovido en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Como punto número 8 tenemos asuntos generales y como punto número 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionado. El secretario, dentro del desahogo de este punto, con fundamento en lo que establece el artículo 25, fracción cuarta del reglamento interior de este órgano garante, solicito se incluya en el orden del día propuesto para esta sesión un punto relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se reforma el numeral 6.3 del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que le solicito someta a consideración de este órgano colegiado del día propuesto con la dicción que acaba de dar a conocer. Mucho gusto, comisionado presidente. Antes de iniciar la votación, presidente, me gustaría que me concediera usted la voz. Solicito que sea excusada de la resolución del recurso de revisión número RR 202-2016, que fue promovido en contra de la Secretaría de Gobierno. En este asunto no fungí como titular, de hecho no hay ninguna actuación mía como titular de esa unidad. Sin embargo, para efectos de evitar cualquier posible suspicacia en torno a la resolución de la misma, solicito la excusa correspondiente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del reglamento interior de este instituto y en el artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco. Gracias. De nada, comisionada. Tomando en consideración las observaciones que se han realizado, solicito que someta a votación de este honorable pleno. Con mucho gusto, comisionado presidente. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día propuesto para esta sesión con la adición referida por el comisionado presidente y la excusa planteada por la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando o levantando la mano. Comisionado presidente, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor, la excusa planteada y la adición. Y una disculpa de esta secretaría por efectos de que este punto debe haber sido incluido en la convocatoria del orden del día perfecto. Muchas gracias. Gracias, secretario. En el desahogo del punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la acta de sesión extraordinaria celebrada el día 3 de agosto del año en curso, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación del acta que se señala, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes referida. Con mucho gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referido por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 3 de agosto del año en curso con 3 votos a favor. El desahogo al punto quinto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia 1 a cargo de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz para que realice las propuestas de resoluciones correspondientes. Muchas gracias, comisionado presidente. Comisionada Leida, buenas tardes. Buenas tardes. Víctor. Buenas tardes. Medios de comunicación, gracias por su asistencia. Compañeros que laboran con nosotros aquí en el instituto y me parece que ahora en esta ocasión no nos acompaña ninguna unidad de transparencia de algún sujeto obligado. Bien, les presento a consideración 12 asuntos que fueron
turnados en su momento los proyectos correspondientes para su análisis y comentarios, y después de la reunión previa que tuvimos a esta sesión para analizarlos, les presento el producto final de cada uno de estos proyectos. El primer recurso es el recurso 192-2016 en contra del Instituto de la Juventud del Estado de Tabasco. En este asunto se le requirió al instituto copia en versión electrónica de la información comprobatoria de los recursos que se le asignaron a ese instituto en los años 2010 al 2016. Es decir, fueron 2, 3, 4, 7 años. El instituto en su momento emitió un acuerdo de disponibilidad en el que le proporcionó al particular una liga electrónica donde podía encontrar el presupuesto de egresos correspondiente al año 2013. Respecto a los años 2010, 11 y 12, se manifestó en el sentido de que en esos años no había nacido a la vida jurídica dicho instituto y anexó el dato del periódico oficial en cual se publicó el acuerdo de creación del propio instituto, en donde se advierte que precisamente nació a la vida jurídica en el año 2013. Por lo tanto, respecto a esos años, pues era innecesario agotar la inexistencia, toda vez que no existía. Y respecto a los años 2014, 15 y 16, fue omiso en hacer algún pronunciamiento. El particular se inconforma y señala que se le niega la información. Durante la substanciación del recurso, en la unidad de transparencia aportó nuevas documentales con las cuales trató de sobreseer el recurso, y dentro de estas documentales se encontraron los documentos precisamente que acreditan el presupuesto que recibió, porque aquí lo que está preguntando es documentación comprobatoria de los recursos asignados, no de los ejercidos. Y aquí aportó el instituto los oficios que la Secretaría de Finanzas le remitió, en donde le hacía de su conocimiento cuál era el presupuesto que tenía para ejercer durante cada ejercicio fiscal. Inclusive, en algunos años fueron 2 documentos, porque fue el presupuesto inicial, y en otro oficio fue la ampliación que tuvo a ese presupuesto. Es decir, el sujeto obligado atendió cabalmente lo relativo a los años 2014, 15 y 16. Sin embargo, del 2013 únicamente aportó un oficio de ampliación del recurso, pero no aportó el oficio original con el que se inició propiamente el ejercicio fiscal, y es donde tenía el presupuesto originalmente asignado al instituto. Entonces, en ese sentido, hizo falta esa parte, esa porción de la solicitud, y por tal motivo se modifica. Además de que estas nuevas actuaciones, estas nuevas documentales no le fueron notificadas al particular, sino solamente fueron allegadas al instituto a través del informe correspondiente, y no se realizó ningún acuerdo de disponibilidad, y mucho menos se publicó en el portal de transparencia, para de esta manera tener la certeza de que el recurrente tuvo acceso a esa información. Por lo tanto, se modifica, ¿no? El recurso 194-2016 fue presentado por quien dijo llamarse Justino Morales en contra de SEDAFOP, o mejor dicho, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. En este asunto se le requirió el número de verificaciones de cumplimiento de la Ley Agrícola del Estado de Tabasco que se han realizado a lugares donde se apliquen, expendan o manejen agroquímicos, fertilizantes y nutrientes vegetales del año 2010 al año 2016. En este asunto, el sujeto obligado a través del Comité de Transparencia emitió un acuerdo de incompetencia, precisando que no le corresponde a él la verificación de esta situación, sino a la SAGARPA. Procedimos a realizar el análisis correspondiente al marco jurídico que rige esta actuación del sujeto obligado, y advertimos que precisamente la Ley Agrícola del Estado de Tabasco contiene disposiciones que permiten advertir que contrario a lo que opina el sujeto obligado, sí tiene competencia para realizar verificaciones para el cumplimiento de esta norma. Específicamente tenemos que el artículo 92, fracción segunda de esta ley, establece que le corresponde a la SEDAFOP verificar que se cumpla con la regulación fitosanitaria en los lugares donde se apliquen, expendan o manejen agroquímicos, fertilizantes y nutrientes vegetales. Como pueden ustedes advertir, el texto del artículo es similar a la petición del particular. Entonces, en ese sentido, es evidente que el acuerdo de incompetencia emitido no tiene sustento jurídico, porque sí tiene competencia, y por ello se revoca este acuerdo y se ordena que se admita a trámite la solicitud de mérito y se proporcione la información que se disponga. Si no la tiene, pues que emite el acuerdo en existencia a través del Comité de Transparencia, y si la tiene, pues hay que entregársela al particular. El recurso 202-2016 fue interpuesto por quien dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega, en contra del ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco.
En este asunto se requirió conocer los montos de gastos realizados con motivo del Día de Reyes, Día de las Madres y Día del Maestro durante el año 2016 por ese ayuntamiento, lo anterior desglosado por conceptos de gastos realizados. Pueden ustedes advertir, es una pregunta pues muy clara, muy directa, y sin embargo para el sujeto obligado no fue así, porque emitió un acuerdo de aclaración que le explicara qué es lo que quería el particular. Y como ustedes pueden ver, es una pregunta que no permite más de una interpretación, sino que literalmente podemos apreciar cuál es el motivo del interés del particular. Evidentemente, para mala fortuna del sujeto obligado, al momento de hacer la notificación, la da como respuesta terminal, lo que impide al recurrente poder atender la prevención y por ello promueve recurso y señala que se le negó la información. Pues analizando el asunto advertimos que evidentemente le asiste la razón al recurrente, la petición de información es muy precisa, es muy clara y por ello se revoca el acuerdo de aclaración y se instruye al sujeto obligado para que admita a trámite la petición y le entregue la información peticionada por el particular, en el entendido que si no existe información, pues si no hubo festejo alguno, no hay facturas, no hay gasto, pues evidentemente tendrá que realizar una resolución de inexistencia a través del Comité de Transparencia. ¿Sí? El recurso 204 fue interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, SDET, y fue formulado por quien dijo llamarse Justino Morales. En este asunto, el particular requirió conocer la fecha en que se abrió el sitio web https://www.facebook.com/Turismo Tabasco. Deseó también conocer el monto pagado para su integración y los costos anuales de mantenimiento del año 2010 al 2016, desglosado por año y por proveedor al que se le pagó. Bien, la unidad, a través de su titular, emitió un acuerdo de disponibilidad de información pública y precisó que la página de Facebook de la Secretaría fue creada en el año 2010 y que no se cuenta con un presupuesto o un recurso asignado para el mantenimiento y publicaciones y manejo de la misma. El particular interpuso recurso de revisión señalando que se le restringió la información. Pudimos hacer un análisis a la red social, a esta red social que es por todos conocida, denominada Facebook, y efectivamente, como es un hecho conocido, no se requiere realizar pago alguno para ingresar a esta red social, para tener una página de Facebook y pertenecer a esta red es totalmente gratuita. Y por lo tanto aquí pues se le asiste la razón al sujeto obligado cuando señala que no erogó recurso alguno. También pudimos advertir que la primer publicación que realizó el sujeto obligado fue el 11 de enero de 2011, como se puede advertir en las páginas e imágenes que se insertan a este fallo, y se permite presumir que evidentemente fue a inicios de 2011 o en el año 2010 que se creó esta página. Y en virtud de que la afirmación de que fue creada en 2010 fue por el director de Mercadotecnia, que tiene la competencia para pronunciarse en acatamiento al principio de buena fe que debe imperar en todas las actuaciones de los sujetos obligados, pues presumimos que la afirmación del servidor público competente pues es ajustada a derecho. Y por tal motivo se confirma el acuerdo de disponibilidad emitido por la titular de la unidad de transparencia de la SDET. El siguiente recurso, que es el 205, igual es en contra de la misma secretaría y por el mismo recurrente. Aquí requirió los proyectos de desarrollo de material promocional tripartita que se financió con recursos del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco del 2010 al 2016. En este asunto, la titular de la unidad de transparencia le adjuntó un oficio en el cual se le proporciona la información requerida. Y así tenemos que respecto a los años 2010 al 2012, se le informó al particular que no se encontró la información. Respecto a los años 2013 a 14, no operó el proyecto. Y respecto a los años 2015 a 2016, se le indicó al particular que trabajaron 11 empresas. Como podemos advertir, la información que proporciona la unidad pues no es coincidente con la petición,
porque la petición fue proyectos de desarrollo de material promocional tripartita, el proyecto en sí. Y aquí, del 2015 al 2016, nada más dan a conocer qué empresas participaron en el proyecto, pero no fue la materia de petición. Y además, los años del 2010 al 2012, señala que no se encontró la información, y aquí hemos platicado en varias ocasiones de que las respuestas que den los sujetos obligados no pueden ser un dogma de fe. Es decir, no podemos pretender que porque yo digo que no la encontré, ya es válida mi respuesta, sino que tenemos que acreditar fehacientemente, documentalmente, nuestra posición o con motivación y fundamentación. En este caso, no se encontró la información. ¿A qué se refiere? Porque desapareció, porque no se generó, porque resulta que en este momento no la tiene, pero la va a tener posteriormente, o simplemente no hubo ese proyecto, no existió el proyecto, pero no hay una precisión en ese sentido. Por tal motivo, se revoca este acuerdo de disponibilidad para efectos de que la unidad de transparencia del sujeto obligado impugnado dé una respuesta certera y eficaz a la petición del particular. En cuanto al recurso 206, fue promovido por quien dijo llamarse Víctor Pérez en contra del ayuntamiento del municipio de Tiapa, Tabasco. En este asunto se requirió la nómina de todo el personal adscrito, dependiente o que trabaje para ese ayuntamiento de enero al 15 de mayo de 2016. Aquí tenemos que el sujeto obligado pues, dio cumplimiento a la petición y entregó alrededor de más de 400 hojas de información. Como pudimos observar, se requiere de enero a mayo, o sea, son varias quincenas. Sabemos que un mes tiene 2 quincenas, entonces son 2 nóminas por mes, y estamos hablando que es de enero a mayo, son 5 meses, pero como piden la primera quincena de mayo, estamos hablando de 9 nóminas que nos están pidiendo aquí al municipio de Tiapa. De la revisión de esta nómina, hay información variada. Tenemos información que más pareciera un tabulador, porque nada más viene la descripción del cargo, viene el sueldo, pero no viene el nombre del servidor público. Ustedes saben que la nómina que debe contener el elemento principal, pues es el nombre. Y del nombre, pues viene el sueldo con las prestaciones y deducciones correspondientes. Y en este caso no aparece nada de nombres. Esa es una primera relación. Tenemos otras relaciones en donde hay nombres, efectivamente, hay nombres de servidores públicos, pero no se aprecia a qué periodo corresponde porque está tachado el periodo de la quincena correspondiente. En otros no tacharon los nombres de los servidores públicos y no sabemos a qué obedece esa tacha de los nombres de servidores públicos, que como ustedes saben, los nombres de servidores públicos, pues sí es cierto, es un dato personal el nombre, pero al ser un servidor público, pues adquiere la connotación ese dato de ser público. Por lo tanto, se revoca el acuerdo de disponibilidad emitido por el titular de la unidad para efectos de que se le proporcione la información completa al particular con la precisión a qué quincena corresponde la información que le van a entregar. El recurso 212 fue interpuesto en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco, por quien dijo llamarse Rafael Jiménez Segovia. Requirió el listado de las obras públicas que fueron aprobadas por el Cabildo, mencionando el monto de cada una de ellas en esta administración 2016-2018. El titular de la unidad, de manera directa, le notifica al particular y le remite una serie de documentos en los que se advierten los listados precisamente requeridos, consistentes en las obras públicas que llevará a efecto el Cabildo. Inclusive, como fueron obras que fueron aprobadas, ese listado de obras fueron aprobadas durante las sesiones de Cabildo, hay un acta específica. Lo que hizo la unidad fue que imprimió la primera hoja del acta y después el listado de las obras y el punto donde se aprueban esas obras, lo cual pues satisface el requerimiento informativo. Sin embargo, el particular alegó, solicito copia de la acta de Cabildo completa y solo me mandan parte de dicha acta. Y es evidente que no le asista la razón al recurrente, porque su petición fue clara, listado de obras públicas, y se le entregó el listado de obras públicas. Pero al advertir que le dieron ese listado forma parte de actas, ahora quiere las actas, pero debe ser materia de otra solicitud, no debe ser motivo de un recurso de revisión, porque como ustedes saben, existe criterio del INAI inclusive, que los recursos de revisión no pueden utilizarse
como otro mecanismo para formular solicitudes de información, sino simplemente deben versar sobre una inconformidad respecto a la respuesta que se le otorga al tratamiento de su petición. Por tal motivo, es infundado el alegato del particular y se confirma la actuación del sujeto obligado. El recurso 213-2016 fue interpuesto por el Ayuntamiento de Cunduacán, en la que se requirió los anexos financieros del acta de entrega-recepción de la administración pasada a la actual. En este asunto, la Unidad de Transparencia de Cunduacán le remitió la primera hoja del acta de entrega-recepción, en la que se advierte un cuadro donde viene la descripción de los anexos financieros en materia contable, en materia financiera, y todos los anexos que se describen en ese cuadro. Evidentemente, atiende a cabalidad el requerimiento informativo. Y no obstante que el particular alegó que se le negó la información, pues advierte que sí se le entregó la información. El punto aquí fue que, a pesar de que fue buena la actuación del sujeto obligado de haberle entregado lo requerido, el punto negativo fue que testó información sin la intervención del Comité de Transparencia. Y hemos advertido que en ese tipo de asuntos el Comité de Transparencia tiene intervención y por lo tanto se le revoca el acuerdo de disponibilidad. Y bien, tenemos dos asuntos que son de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Fue el mismo recurrente, el mismo sujeto obligado, y en el primer asunto se le piden copia de los programas sociales realizados por esa Universidad Tecnológica de los años 2011 al 2016. Ese es un asunto similar que presenté en la sesión pasada, y donde el sujeto obligado entrega solo un programa social, 2015, y el particular se inconforma porque señala que el archivo está dañado. Este alegato no tiene trascendencia jurídica porque al hacer la revisión del sistema Infomex se advierte que el archivo que proporciona la unidad está claro, está legible y no tiene fundamento el alegato. Sin embargo, en suplencia de la queja, se procedió a revisar en el portal de transparencia y se advirtió que en el portal aparecen todos los programas sociales requeridos por el particular. Sin embargo, esta situación no la previó el titular de la unidad porque únicamente se pronunció respecto al año 2015 sin hacer señalamiento alguno respecto a los demás años y por tal motivo pues se modifica este acuerdo. Y en el segundo le pidieron la declaración patrimonial del rector de esa universidad por lo que corresponde a los años 13, 14, 15 y 16. Le entrega la información, entrega la declaración patrimonial del rector testada en versión pública, sin embargo, esta versión pública no fue tampoco tramitada bajo el amparo del Comité de Transparencia. Por tal motivo, se revoca este acuerdo de disponibilidad para efectos de que tiene que pasar por el procedimiento que prevé la norma previsto en el artículo 144 de nuestra ley. Tenemos otro asunto que es el 223 en contra del ISET, por Juan Hernández Hernández. Y este es un asunto que recuerdo cuando el antecedente de este lo vimos aquí, y se acordarán aquí los presentes, requirieron copia de los montos de pensiones que se han pagado a exgobernadores durante el periodo del año 2000 al año 2016, desglosado por año y por exgobernador al que se pagó dicha pensión. En este asunto, el ISET hizo un acuerdo de disponibilidad, turnó el asunto a la Dirección de Prestaciones Económicas, específicamente al área donde se llevan los pensionados. Este servidor público responsable del departamento precisó que específicamente a los ex servidores públicos que fungieron como gobernadores del Estado no se les eroga pago alguno por concepto de pensión. Y remitió una liga electrónica dentro del portal de transparencia del mismo ISET, en donde se advierte el listado de todos los ex servidores públicos que reciben alguna pensión. Y procedimos a revisar ese link y efectivamente advertimos que hay un gran número de personas enlistadas y que aparecen como pensionados por parte de este Instituto de Seguridad Social. Por tal motivo se confirma la respuesta que emitió el ISET. Y el último recurso que les presento, proyecto, es el 224-2016 en contra de Cunduacán, en la que se requirió copia escaneada de todos los documentos en los que se dan por recibida sus percepciones, todos los abogados que laboran en ese ayuntamiento correspondiente al mes de mayo de 2016. En la unidad de transparencia, debidamente remitió la petición a la Dirección de Finanzas. La Dirección de Finanzas respondió de ese ayuntamiento que existen 8 abogados que laboran para el ayuntamiento
proporciona los nombres de los abogados y proporcionó también los recibos de nóminas de dichos servidores públicos del mes de mayo. Es decir, como les comentaba hace un momento, un mes de mayo son 2 quincenas, multiplicados por 8 servidores públicos nos da un total de 16 recibos de nómina que precisamente aportó el Ayuntamiento de Cunduacán. Y dichos recibos fueron testados. También se tacharon datos personales. Sin embargo, el punto fue que también se tacharon los nombres de los servidores públicos, sin precisión del por qué se tachaban los nombres de los servidores públicos. Como ya les comentaba, en datos públicos, el nombre de un servidor público es público, vaya. Por tal motivo, la diferencia con el asunto anterior es que en este asunto sí pasó por el Comité de Transparencia, sí se realizó el procedimiento, sin embargo, el exceso fue haber tachado el dato del nombre del servidor público. Por tal motivo, se modifica este acuerdo de disponibilidad. Y con ello, comisionado presidente, concluyo con mi presentación de los 12 asuntos. Gracias. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado a la honorable comisionada Teresa Jesús Luna Posada, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación nominal de ese consejo la propuesta de los proyectos de resolución presentados. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que han sido aprobados con 3 votos a favor los proyectos de resolución de los expedientes sometidos a votación. Desahogo al punto sexto del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz para dar a conocer las propuestas respectivas. Con su venia, presidente, compañera comisionada, al público en general, buenas tardes. Me permito dar a conocer el listado de los 12 asuntos que se resuelven en la ponencia número 2. El recurso de revisión 044 del Colegio de Bachilleres se revoca parcialmente. El recurso de revisión 519/2015 y el acumulado 521 de la Secretaría de Seguridad Pública se revoca. El recurso de revisión 193 en contra del Ayuntamiento de Cunduacán se revoca. El recurso 194 en contra de la CEPLAFIN se modifica. El recurso 197 de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se revoca. El recurso de revisión 198 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se revoca. El recurso de revisión 199 en contra del Ayuntamiento. Gracias. En contra del Ayuntamiento de Jonuta se revoca. El recurso de revisión 200 en contra de la Fiscalía General del Estado se sobresee. El recurso de revisión 201 en contra del Ayuntamiento de Comalcalco se modifica. El recurso de revisión 202 en contra de la Secretaría de Gobierno se confirma. El recurso de revisión 203 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco se modifica. Y el recurso de revisión 206 en contra de la Universidad Tecnológica de Tabasco se revoca. Dada la naturaleza de los temas, me permito exponer el expediente 200 en contra de la Fiscalía General del Estado. En la solicitud, el recurrente pide cuánto de los expedientes 2012, 2013, 14, 15 y 16 han sido consignados y judicializados, cuántos detenidos han resultado de la ejecución de estos procedimientos, cuántos de los expedientes del año 2012 al 2016 continúan en proceso, cuántos de los expedientes de 2012 al 2016 han sido archivados y cuáles han sido los motivos de sus archivos. Efectivamente, la Fiscalía General emite un acuerdo de disponibilidad en donde entrega cierta información. Sin embargo, en el oficio de una de sus áreas administrativas argumentan que en cuanto a los expedientes que fueron archivados durante el año 2012 al 2016, no es competencia de esta dirección, por lo que no es posible otorgar dicha información. Evidentemente, el recurrente pues se inconforma. En el desahogo de este procedimiento,
existe un acuerdo complementario en donde se hace llegar una serie de información del total de expedientes judicializados, el total de detenidos por municipio, estadística de expedientes consignados, estadística de expedientes en proceso y finalmente en este acuerdo complementario se da a conocer cada uno de los rubros que el solicitante había pedido en su solicitud original. Incluso se difunde en el portal de transparencia, de tal manera que existe una nueva actuación de la solicitud motivo de este expediente y por lo tanto queda sin efecto en materia el recurso de revisión, toda vez que en el acuerdo complementario se subsana la omisión. Por lo tanto, se sobresee este recurso de revisión. El segundo recurso de revisión en contra de la Secretaría de Gobierno. El recurrente solicitó copia en versión electrónica de las solicitudes de apoyos recibidas para liberar la carretera de Villahermosa Frontera el día 10 de junio del presente. Efectivamente, el Comité de Transparencia de ese sujeto obligado sesiona y bueno, por la naturaleza de ese ente público, dar a conocer que no es competencia conocer este tipo de solicitud y lo orienta en una disposición proactiva de que debe ser, de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tabasco, el ente público a quien debe recurrirse. Sin embargo, en razón de que existieron algunas publicaciones donde participaba la Secretaría de Gobierno como intermediaria, el recurrente argumenta que se le está negando la información. De la revisión exhaustiva vemos exactamente que no le asiste la competencia a la Secretaría de Gobierno, sino de acuerdo al artículo 3, fracción 20 de la Ley de Seguridad Pública, nos damos cuenta que el órgano competente para esta materia es efectivamente la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo tanto, en estricto derecho, la actuación del órgano, en este caso colegiado, de la Secretaría de Gobierno, actuó conforme a la ley, por lo tanto, se confirma su actuación. El recurso de revisión, y este es importante, son dos acumulados, el 519 y el 521. Aquí la solicitud del recurrente fue copia en versión electrónica de los contratos que se firmaron entre particulares y la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial durante los años 2013 y 2014. Efectivamente, la Secretaría de Seguridad Pública emite un acuerdo de disponibilidad. Sin embargo, al momento de leer dicho acuerdo, argumenta que se trata de información confidencial, ya que la mayoría de las personas físicas y morales a las que prestan el servicio, ya sea de escolta o de vigilancia física armada, han sufrido algún atentado o secuestro y por tal motivo pide discreción. Aquí es importante señalar, primero que en el caso, primero que era de las obligaciones de la información mínima de oficio, difundir los contratos. Segundo, en el caso de existir en las cláusulas alguna información restringida, puede ser alguna cuestión confidencial o incluso reservada en materia de seguridad, entonces se debió haber emitido los acuerdos respectivos, cosa que no ocurrió. Pero aparte, la Policía Auxiliar, la Bancaria, Industrial y Comercial, forma parte de la estructura organizacional de la Secretaría de Seguridad Pública con el carácter de ente desconcentrado, de manera que resulta incuestionable el hecho de decir que pues no se puede dar y luego pues están sometidos al principio de máxima publicidad, debieron de haber dado estos dichosos acuerdos y en caso de existir, insisto, algún dato confidencial, hacer la versión pública al respecto. ¿A través del comité? A través del comité. Por lo tanto, este recurso de revisión se revoca.
Me gustaría hacer un comentario. Tiene usted el uso de la voz, comisionada Luna. Gracias. Sí, en este tipo de asuntos, evidentemente que la naturaleza de lo que se pacta puede ser sensible. Si una persona contrata a la policía comercial y bancaria porque has tenido intentos de secuestro o robos y demás, evidentemente que los datos que se describan en el contrato podrán tener ese matiz de proteger o de ser restringidos. Y como bien lo apunta la comisionada, hay que pasarlo a través del Comité de Transparencia y hacerle ver estos argumentos a la unidad administrativa correspondiente para efectos de que se valore el comité y diga, efectivamente, ese es un dato personal, hay una reseña, hay una vinculación con una averiguación previa que está en trámite inclusive, o qué datos podemos aportar, si estamos hablando que es una escolta, no podemos dar el número de elementos que tiene asignados, etcétera, ¿no? Habría que valorar cada caso específico, pero eso es una tarea que tiene que realizar el sujeto obligado para atender esta solicitud y no necesariamente invocar que hay información confidencial y por ese motivo no se entrega la información. No es una respuesta fundada ni motivada, no hay certeza jurídica y estoy totalmente de acuerdo con el sentido del proyecto. Gracias. Muchas gracias. Una vez que hemos escuchado la exposición de los proyectos presentados por la ponencia 2 a cargo de la honorable comisionada Leida López Arrasate, solicito al secretario ejecutivo que someta en votación los puntos de acuerdo expuestos. Con mucho gusto, comisionado, con su venia. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Primer bloque solamente con la excusa de la Secretaría de Gobierno. Así es, a favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Procedo a recabar el sentido del segundo proyecto de resolución. Aquí está. En relación al recurso de revisión 202/2016, ponencia 2, procedo a recabar el sentido de la votación nominal. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos en el primer bloque fueron aprobados por unanimidad y en el segundo bloque, donde opera la excusa de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada, se aprobaron por mayoría de 2 votos. Gracias. En desahogo al punto séptimo del orden del día, que consiste en las propuestas de proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo, me permito poner a consideración de este honorable pleno los siguientes proyectos. Bueno, primero tenemos un recurso de queja, el 144, en contra del ayuntamiento del municipio de Balancán. Aquí originalmente lo que se le pedía al ayuntamiento era la versión electrónica de todos los recibos de nómina, salarios, bonos, compensaciones ordinarias y extraordinarias, cualquier tipo de ingreso que por cualquier concepto o motivo de su ejercicio reciban los regidores del 1 de enero de 2013 a la fecha de la presentación de la solicitud. Hubo silencio administrativo, no hubo ninguna respuesta por parte de la autoridad y ya en el cumplimiento de la resolución del Pleno, de manera extemporánea, se entregó la información que se había solicitado, se cumplió fuera del tiempo, pero sí se entregó la información, por lo que se hace un apercibimiento al sujeto obligado para que se conduzca con diligencia en la tramitación de las solicitudes de información que reciba. Es un asunto pues bastante simple, por llamarlo de alguna manera. En el recurso de revisión 47 contra el Colegio de Bachilleres de Tabasco, aquí nos encontramos que le solicitan la información relativa al soporte documental que acredite el permiso personal con tipo de movimiento definitivo otorgado al trabajador Pedro Bocanegra Tapia, según se advierte de la página 5 del archivo que contiene el acuerdo de disponibilidad de fecha 23 de noviembre de 2015 y otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información. El soporte documental como mínimo debe contener la solicitud del trabajador, la autorización correspondiente, el oficio por el que se comunicó a la dirección administrativa que no se le depositaría salario alguno y pues todo el soporte documental relativo a los permisos
de este servidor público en el Colegio de Bachilleres. Se emite un acuerdo de disponibilidad de información, obviamente se procede al recurso. En el análisis nosotros lo que podemos detectar es que la información está incompleta porque podemos constatar que hay una solicitud por parte del sindicato del Colegio de Bachilleres de Tabasco y base a ello se autorizó la licencia sin goce de sueldo. Por tanto, dicha solicitud sin duda alguna forma parte del soporte documental que fue requerido por el demandante en su solicitud original y misma que no fue entregada. Como es con la ley anterior, se revoca parcialmente para que se entregue de manera completa la información. Tenemos otro recurso de revisión que es contra el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, AC. Aquí lo que le piden es la propuesta de creación de un fideicomiso que tendría fines específicos puesta a consideración del Consejo Directivo y aprobada por la Asamblea General según el acuerdo R12414. Y otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información, dice el solicitante, ¿no? Es precisa. Lo anterior con relación al punto 13 del orden del día del acta de la cuarta sesión ordinaria de la Asamblea del Centro de Cambio Social y Sustentabilidad en el Sureste de fecha 5 de septiembre de 2014. Como respuesta recae un acuerdo de disponibilidad por parte del sujeto obligado en el que se entrega una hoja en donde se hace alusión a la cuarta sesión ordinaria de la Asamblea General, punto 13, propuesta de creación de un fideicomiso, y solamente se visualiza que solicita su autorización para la integración de un fideicomiso. Nosotros vemos en la revisión, en el análisis que se hace de este expediente, del que se alega que se le niega la información por parte del solicitante, que la autorización para la integración de una propuesta para la creación de un fideicomiso del Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste, únicamente se presentó a la Asamblea una solicitud para realizar la propuesta de fideicomiso, la cual hasta esa fecha no se presentó ante la propia Asamblea ni el órgano directivo. Ahora bien, en el acta de la cuarta sesión ordinaria de la Asamblea General se visualiza a fojas 14 haber sido aprobada a través de la Asamblea General la propuesta de la creación. No hay mayor información, pero sí correspondía al sujeto obligado a demostrar esta información, por lo tanto no se llevó a cabo la búsqueda exhaustiva, sino para poder declarar inexistente la información que en su momento era lo que procedía. Si no existiera la información, entonces se propone a este honorable órgano colegiado revocar este asunto. Con relación al recurso de revisión 77 en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, el IEPCT, aquí el solicitante pide copia electrónica de todos los recibos de pago de nómina con firma de recibido de todo el personal que labora o ha laborado en este sujeto obligado desde que se encuentran en funciones los actuales consejeros hasta la presente fecha, en los que venga el desglose total de percepciones. La información solicitada incluye a cualquier personal contratado bajo cualquier régimen, con los recursos públicos de este sujeto obligado y en todos sus niveles jerárquicos. Si contiene datos personales, pues obviamente dice el mismo solicitante, si tiene datos personales, quiero la versión pública. O sea, es muy clara la solicitud. Como respuesta, el IEPCT emite un acuerdo de disponibilidad señalando que envía una dirección electrónica, 14 archivos electrónicos en versión pública de las nóminas de todo el personal vigente en cada uno de los meses de octubre de 2014 al mes de noviembre del 2015, toda vez que el peso de los megabytes excede en mucho lo que permite el sistema Infomex Tabasco. El solicitante se queja porque dice que le niegan la información, interpone el recurso
Y del análisis que nosotros vemos de las versiones electrónicas, de los recibos de pago total de las prestaciones económicas que les correspondió a cada uno del personal que labora o ha laborado en el IEPCT en este periodo de tiempo, claramente también pidió que se establecieran las firmas y cualquier prestación o deducción, lo cual vemos que pues incluye la cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, prima, comisiones, prestaciones en especie, cualquier otra cantidad o prestación que se entregue el trabajador, y fue muy claro en solicitar la firma de recibido. Sin embargo, en la versión pública que hace el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues claramente texta todo, absolutamente todo, o sea, texta la información general, es prácticamente las percepciones, el nombre, no sabemos a qué corresponden estas cifras, cuando pues los datos personales son únicamente el RFC, la CUR, y bueno, si hay alguna prestación, como puede ser una pensión de alimentos o un crédito hipotecario a la vivienda, bueno, eso sí, pero todo lo demás es información pública y aquí realmente oculta todos los datos, podemos utilizar esa palabra, porque es información de carácter público. Por lo tanto, se propone a este honorable órgano colegiado pues revocar el acuerdo de información del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Si tiene usted el uso de la voz, comisionada. Hemos dicho que hay deducciones que son oficiales. ¿Cuáles son estas? Son las que están previstas en la ley del ICET, es decir, el pago de servicios médicos, el pago de servicios funerarios, seguro de vida, etcétera, que están previstos en la ley del ICET, son deducciones que tienen que salir a la luz pública. Y en este caso no se hizo distinción de esas prestaciones, deducciones oficiales de las personales, porque se tacharon todo, inclusive no permite ver si se trata de una deducción o prestación, porque inclusive hasta el concepto se tachó. Entonces yo creo todos que los conceptos. Sí, efectivamente, el tratamiento dado a este tipo de información, que es un recibo de nómina, incluyendo la firma, pues evidentemente fue un exceso en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en cuanto al recurso de revisión 192 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, aquí lo que se le solicita a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo es una copia en versión electrónica de la fecha en la que se abrió el sitio web, http://visitetabasco.com/. Y asimismo, dice el solicitante, deseo saber el monto pagado para su integración y los costos anuales de mantenimiento, lo anterior al año 2010 al 2016, desglosado por año y por proveedor al que se le pagó. Bueno, aquí del análisis que nosotros estamos haciendo de este expediente, vemos que como respuesta la autoridad le da un acuerdo de inexistencia de la información, en el cual, entre otras cosas, señala que el área a la que le solicitó la información lo notificó en el sitio web y que no se encuentra a cargo de la Coordinación de Turismo, ya que dicha cuenta la maneja la Oficina de Convenciones y Visitantes y que esta misma es la que debe hacer la entrega de dicha información solicitada. Bueno, nosotros en el análisis que hacemos de esta información, lo que podemos detectar en el organigrama es que efectivamente la propia área que se está señalando aquí, a la que se está la Secretaría diciéndole que debe dirigirse el solicitante, que es la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco, se encuentra en el portal de transparencia del sujeto obligado, donde se observó que el rubro estructura orgánica está dentro de la estructura de la Coordinación de Turismo bajo la Dirección de Capacitación y Vinculación y se encuentra el Departamento de Enlaces a Fideicomisos y Oficina
de convenciones y visitantes de Tabasco. Por lo tanto, sí es competente para conocer de la información, por lo que se revoca este acuerdo de incompetencia, amén de que el acuerdo no pasó por el Comité de Transparencia. Por lo tanto, se propone a este honorable Pleno que se lleve a cabo la revocación del acuerdo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Esto ha sido algo recurrente en algunas situaciones, vale la reflexión, porque obviamente que los sujetos obligados pues deben de saber cuáles son las áreas y las oficinas que integran su propia estructura orgánica para llevar a cabo la búsqueda de la información. Y Máximo, en este asunto… Sí, tiene el uso de la voz. El director del área le comunica, yo no la tengo, pero la puede tener tal oficina, y debió habérselo remitido a esa oficina. Bueno, tenemos el recurso de revisión 196 contra el ITAIP. Aquí lo que nos solicitan es la estructura orgánica vigente con nombre, cargo y categoría de la persona que lo ocupa. Hay un acuerdo de disponibilidad de la información en el cual se remite al particular al portal de transparencia y presenta como anexo el oficio de la Dirección de Administración y Finanzas. Esta información coincide con la encontrada en el portal de transparencia. El solicitante dice que le niegan el acceso a la información pública, que no queda satisfecho. Sin embargo, nosotros en el análisis que vemos de la misma, la actualización de la información que está en los portales se actualiza de manera trimestral y el sujeto obligado aún no se encontraba en el plazo de actualización del portal de transparencia, porque esta solicitud fue del 25 de mayo, entonces si es de manera trimestral todavía estaba en términos para poder llevar a cabo la actualización. Por lo tanto, se propone a este órgano colegiado confirmar la resolución, el acuerdo de disponibilidad de la unidad de transparencia de este órgano garante. Y finalmente tenemos el recurso de revisión 202 contra la Universidad Tecnológica de Tabasco. Aquí hay una copia en versión, lo que solicitan es una copia en versión electrónica de la información comprobatoria de los recursos recibidos en dinero y especie por parte de Pemex por esa Universidad Tecnológica de Tabasco en los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Se emite por parte del sujeto obligado un acuerdo de disponibilidad. El recurso se basa en que hay una negativa de la información. Nosotros hacemos la revisión del mismo y bueno, lo que podemos nosotros aquí constatar es que el sujeto obligado solo remite por el sistema Infomex 4 tablas que amparan los ingresos recibidos por parte de Pemex y le dice al particular que la demás información queda a su disposición en su unidad de acceso, en atención que la misma rebasa el límite de 7 megabytes, es decir, está cambiando la modalidad de la entrega y bueno, la información que está enviando al sujeto obligado a través del sistema Infomex es parcial, por lo tanto está incompleta y lo que se propone es modificar para que el sujeto obligado entregue la totalidad de la información que el solicitante está pidiendo a la Universidad Tecnológica de Tabasco. Esos son los asuntos correspondientes a la ponencia 3 que han sido expuestos en esta tarde. Si alguien tiene algún comentario de no ser así, sí, tiene usted el uso de la voz, comisionada Teresa Luna. Gracias. Como podemos ver, yo creo que a los tres nos correspondieron atender asuntos relacionados con nóminas. Yo creo que aquí ya vale la pena profundizar en los talleres de capacitación para ver lo relativo a protección de datos personales, porque ya está la confusión aquí, qué datos se deben testar, qué datos se deben resguardar, cuáles deben ser públicos, sobre todo datos personales de servidores públicos, que como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el servidor público es una persona física y como tal tiene derecho a la protección de su intimidad y de sus datos personales. Pero al ocupar un servicio público, al recibir una prestación
originada con un recurso público, ciertos datos de su vida personal se tornan públicos. ¿Y cuáles son estos? Pues su nombre, indudablemente, su imagen física. La firma de recibido. La firma, si es una firma en documentos oficiales, es firma pública. Evidentemente, si se trata de su acta de matrimonio y está su firma, esa firma es personal, netamente. Pero cualquier actuación que se refleje documentalmente y participe un servidor público, en ese sentido se torna pública. Esta imagen que tenemos aquí, cuando nos toman los medios de comunicación y la publican en los medios, es pública. No podemos después decir, no, porque está mi imagen, es dato personal. Y difumínenme de la fotografía porque soy una persona física y tengo derecho a mi intimidad. Evidentemente hay datos personales que se tornan públicos. Y yo creo que esto, en estos asuntos que hemos visto, ha prevalecido de que se tachan todos sin distinción de cuáles son datos públicos y cuáles son datos personales. Yo creo que esa debe ser la otra rama de este derecho de acceso a la información, de encaminar nuestras baterías para la capacitación en protección de datos personales. ¿Cuáles, en este caso, cuáles son datos netamente personales y cuáles se tornan públicos? Gracias. Muchas gracias, comisionada. Pues una vez que se han agotado los puntos relativos a la ponencia número 7, solicito que en votación, número 3, en el punto número 7 del orden del día, es lo que quise decir, solicito al secretario ejecutivo que someta a votación nominal de este honorable pleno. Con mucho gusto, comisionado. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados con 3 votos a favor. Muchas gracias. En desahogo al punto 8 del orden del día, someto a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo por el cual se reforma el numeral 6.3 del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con los considerandos contenidos en dicho proyecto. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 y 45, fracciones 29, 30, 37 y 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 4, segundo párrafo, 21, fracción primera y 22, fracción décima primera del reglamento interior vigente, y dada la autonomía constitucional con que cuenta este órgano garante, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo de referencia, y toda vez que el mismo ya fue circulado previamente a los integrantes de este pleno, solicito se proceda a su votación de manera inmediata. Mucho gusto, comisionado. Como lo solicita el comisionado presidente. Si tiene el uso de la voz algún comisionado, No. someta a la votación, por Muchas favor. gracias. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta referida por el comisionado presidente. Sí. ¿Quién es comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, le informo que ha sido aprobado el proyecto que contiene el acuerdo por el cual se reforma el numeral 6.3 del Manual de Normas Presupuestarias del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 3 votos a favor. En desahogo al punto 9 del orden del día relativo a asuntos generales, invito a quien desee hacer uso de la palabra a que formulen la parte respectiva. La comisionada Leida tiene en primer término el uso de la voz. Bien, presidente, Salud. meto a consideración de este pleno, solicito el auxilio del Comité de Criterio de Compilación de este órgano garante, porque yo creo que para fines informativos, para una mayor comprensión del sentido de nuestras resoluciones, valdría la pena hacer una guía, tanto para que la ciudadanía comprenda y ayude también a los medios de comunicación cuando nuestras resoluciones van en sentido del revoca, del modifica o cuando se sobresee. Ganaste. Porque reiteradamente damos a conocer nosotros, en materia de transparencia,
pero yo creo que la población a veces pudiera tener duda de que cuando eso Técnicas. modifica, cuando se sobresee un Glosario asunto, de términos. o cuando nosotros estamos hablando de un revoca parcial, que aunque estos asuntos son de la antigua ley, pero todavía se están resolviendo Claro. algunas cuestiones, y sobre todo el aspecto de cuándo se está modificando. Entonces, yo pediría, si bien lo aprueban ustedes, que el Comité de Compilación y de Criterios pudiera hacer una guía que define estos conceptos muy generales, ¿no? Y que podamos difundirlo tanto en nuestra página como hacer una impresión y que se pueda difundir. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz la comisionada Teresa Luna. Yo creo que estábamos conectadas, la comisionada Leida y yo, porque precisamente en ese sentido iba mi comentario de precisar, damos por sentado, usamos palabras técnicas quizás, y la idea es hacerlo lo más sencillo y lo más claro para que todo el mundo comprenda lo que estamos explicando. Sin embargo, hay palabras que por sí solas son técnicas. Por ejemplo, usar el concepto de sobreseer, el concepto de revocar o confirmar. Bueno, su nombre ahí es claro, confirmar es darle la razón a la autoridad demandada, ¿no? Pero yo creo, coincido plenamente con Leida, me gustó inclusive esta idea más de hacer como una especie quizás de tríptico o de un volante, decir… Como un glosario. Como, sí, un glosario ejemplificado. ¿Qué significa cuando una sentencia se revoca? Que le asiste la razón al particular, que el acuerdo emitido por el sujeto obligado no tiene razón y se ordena que se elabore uno nuevo. ¿Qué significa sobreseer? En ese sentido, y me parece súper bien, inclusive el ingreso de aquí de la sala, del pleno, dejar ahí los volantes, el glosario, para que cualquier persona pueda tener acceso y pueda comprender con mayor facilidad cuando nosotros invoquemos esos conceptos al momento de estar en este diálogo público de resolución de los asuntos. Todavía, Gracias, Leida. muchas gracias. Todavía estamos resolviendo algunos asuntos con la ley anterior, Sí. donde también se utiliza que se revoca parcialmente, por ejemplo, Ya no se utiliza o el actualmente. recurso de queja. Así es. Entonces, pues es un tríptico lo que vamos a hacer con este catálogo de términos, pues quizá valdría la pena también incluirlos, ¿no? Para no… Súper. Bien. no haya de repente alguna información incompleta. Claro, claro, y facilita la comprensión de los asuntos. Bueno, entonces, una vez que Tomo se ha nota. hecho la propuesta por parte de las ciudadanas comisionadas, le solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración este punto de acuerdo. Ok. ¿Votación económica? En votación económica, sí. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de integrar el glosario de términos con respecto a las definiciones de los sentidos que se emiten por parte del pleno para ser de carácter informativo a la sociedad y a los propios medios de comunicación. Quien esté de acuerdo, sírvanse manifestando levantando la mano. Comisionado presidente, informo que ha sido aprobada la propuesta en sus términos con 3 votos a favor. Pues se instruye entonces a la Secretaría Ejecutiva para que ejecute este acuerdo que se acaba de tomar aquí. Está presente también el director jurídico de este órgano garante para que se tomen cartas en el asunto. En sus términos será comisionado. Muchas gracias, secretario. Pues una vez que se han agotado los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponernos de pie. Me sorprendiste. La pedida de mano. Siendo las 15:15 el día 9 de agosto del año 2016, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y convoco para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día miércoles 17 de agosto del año en curso a las 12 horas en este mismo recinto. Buenas tardes y gracias por su presencia. Buenas tardes. Gracias. Perfecto.